y el tema para hoy es la Biblia, un libro sin igual. Ese es el tema para esta noche y vamos a leer en Isaías capítulo 40 el versículo número 8, que será el texto base que usaremos para el estudio de hoy. Dice Isaías 48: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Antes de cualquier otra cosa, quiero leer este poema que nos va a introducir perfectamente a esta serie de estudios que vamos a tener. El autor de este poema es desconocido y dice de la siguiente manera: nacida en el oriente y vestida de forma e imaginación oriental, la Biblia anda por todo el mundo con pies familiares y entra en tierra tras tierra para hallar la suya en todas partes. Ha aprendido a hablar al corazón del hombre en centenares de idiomas. Llega al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Altísimo y luego entra en la casa de campo para asegurarle al campesino que él es un hijo de Dios. Niños escuchan su relato con admiración y encanto y sabios la consideran ser parábola de luz. Contiene una palabra de paz en la hora de peligro, una palabra de consuelo en el tiempo de calamidad y palabra de luz en la hora más oscura. Sus oráculos se repiten en las asambleas del pueblo. Su consejo se susurra en el oído del solitario. A los perversos y orgullosos les hace temblar sus amonestaciones, mas a los heridos y contritos les resuena como voz de madre. En desierto y lugar solitario han sido alegrados por ella, y el fuego del hogar ha alumbrado la lectura de sus páginas bien hojeadas. Se ha pasado lentamente a nuestros sueños más preciosos para que el amor, la amistad, la memoria y la esperanza, la simpatía y devoción se vistan de la ropa más bella de su lenguaje atesorado que respira incienso y mirra. La Biblia, la palabra de Dios. Con este poema vemos que definitivamente si hay un libro que merece toda honra y que está por encima de cualquier libro que se haya creado o que se haya escrito por los hombres en esta tierra, si hay un libro que merece todo reconocimiento y que está por encima de los estándares de los demás libros que pueden existir en el mundo, ese libro es la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso que hoy por hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener. Es un libro que se ha abierto paso a lo largo del tiempo a través de duras persecuciones, momentos difíciles donde han querido destruirlo por completo, pero aún en medio de todo eso la Biblia ha sobrevivido y ha llegado a nuestro tiempo. Hoy por hoy nosotros los cristianos tenemos la gran bendición de tener este libro maravilloso, 66 libros inspirados por Dios que nos hablan al corazón, y como dice aquí, es una palabra poderosa que transforma la vida del hombre, que renueva nuestro corazón, que alimenta nuestra alma, que le da esperanza a aquel que está sin esperanza en esta vida. La Biblia definitivamente es un libro maravilloso que todos debemos considerar. Creo que todos los cristianos necesitamos entender la importancia de este libro maravilloso, un libro que debe estar en nuestros anhelos el conocerlo, un libro que merece ser escudriñado y conocido por cada uno de nosotros. Ahora, en esta oportunidad queremos iniciar una nueva serie de estudios relacionados con el estudio de este maravilloso libro, el trasfondo de la Biblia. Y vamos a iniciar una serie de temas relacionados con bibliología. La bibliología es una rama de la teología. La teología sabemos que es el estudio de Dios y sus obras, y la teología tiene varias ramas, y entre las ramas que la teología tiene se encuentra la bibliología. Pero ¿qué es la bibliología? Algunos también la llaman la doctrina de la Biblia, y en general la bibliología o la doctrina de la Biblia nos habla de la rama de la teología que considera la revelación de la Biblia, su inspiración, su inerrancia, la singularidad de esta, las evidencias internas y externas que la validan como la única y verdadera palabra de Dios. Nos habla acerca de sus divisiones, el origen y el canon. Así que en esta oportunidad queremos iniciar esta serie de estudios relacionados con la bibliología, porque definitivamente este libro merece ser estudiado. Pero antes de seguir, queremos definir qué es la Biblia. ¿Cómo podríamos definir la Biblia? Bueno, la Biblia se podría definir de una forma sencilla como la palabra de Dios. La Biblia definitivamente es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que transmite el mensaje de Dios al
al hombre. De tal manera que la Biblia es el método por excelencia que Dios tiene para hablarle al hombre. Si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en los postreros tiempos Dios habló de muchas maneras. Dios se manifestó a los hombres y las mujeres, y Dios les habló a muchos. Le ha hablado de diferentes formas a las personas. Les ha hablado de manera audible, les ha hablado a través de ángeles, a través de sus profetas. Pero en estos últimos tiempos, ya que tenemos el canon de la Biblia, ya que tenemos la palabra de Dios revelada y escrita, ya no hay necesidad de que Dios utilice esos métodos. Hoy por hoy, el método favorito de Dios es hablarnos por medio de la Biblia. Eso no significa que Dios no pueda hablar como lo hizo en el antiguo tiempo, pero de preferencia, y es lo que nosotros entendemos, que Dios nos ha dado este maravilloso libro para que en él lo escudriñemos, buscando su consejo, buscando su palabra, buscando conocerle más a través de su estudio. Ahora, si nos vamos a lo que significa la palabra Biblia, de acuerdo al significado etimológico, vemos que la palabra Biblia viene del griego biblos, y biblos lo que significa es libritos, y en sí la Biblia entonces es una colección de libros. Son 66 libros en total que están encerrados en un solo volumen sagrado. Hay 39 libros que corresponden a lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y hay 27 que corresponden al Nuevo Testamento. En estos libros podemos encontrar una serie de riqueza literaria. En él encontramos la ley, encontramos literatura poética, encontramos literatura de sabiduría, encontramos cánticos, encontramos relatos históricos, encontramos una serie de figuras literarias a través de las cuales Dios habla al hombre, encontramos profecías, encontramos mensajes proféticos de las cuales muchos ya se han cumplido, y dentro de este cuerpo de mensajes proféticos encontramos estilos literarios como el apocalíptico, que describe perfectamente lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, el estilo literario del libro de Apocalipsis. Pero no solo el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje apocalíptico, sino que también otros libros del Antiguo Testamento. En sí, la Biblia encierra todo este manjar, toda esta maravilla literaria que es inspirada por Dios, porque si hay algo que debemos entender es que es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo para que hombres la escribieran. Alrededor de 40 hombres escribieron este maravilloso libro que hoy por hoy nosotros tenemos. Así que definitivamente la palabra de Dios, o la Biblia mejor dicho, es la palabra de Dios, compuesta en 66 libros que hoy tenemos la oportunidad de estudiar. Ahora, definitivamente este libro es un libro sin igual. No hay otro que se compare a él. No hay otro libro que lo supere en ninguna manera. La Biblia definitivamente está por encima de cualquier libro que se haya escrito. En la historia podemos ver que hay muchos libros que han sobresalido, tal vez en el área de la poesía o de la literatura o de la sabiduría o de diferentes temáticas. Definitivamente los hay, libros de los cuales podemos aprender, pero si hay un libro que está por encima de todos estos, es la Biblia. Sin embargo, muchos estarían quizás en contra de este comentario que estoy haciendo, porque a pesar de que la Biblia es un libro maravilloso, un libro fenomenal, también la Biblia recibe un ataque de parte del enemigo, y hoy por hoy, incluso en algunos países es prohibida su lectura. Incluso algunos países que en el pasado le abrieron las puertas a la Biblia y permitían que sus páginas se leyesen en las escuelas, ahora han cerrado sus escuelas para que este libro no sea leído ahí. Hoy por hoy, muchos quizás a lo mejor estarían en desacuerdo con mi aseveración, pero nosotros los cristianos creemos que la Biblia definitivamente es un libro sin igual. No hay nada ni nadie, no hay ningún otro libro que se le pueda comparar. Pero ¿por qué decimos que la Biblia es un libro sin igual? ¿Qué evidencias podemos dar o qué podemos decir a favor de esta afirmación? ¿Qué argumentos podemos presentar para decir que realmente la Biblia es un libro sin igual? Bueno, esta noche queremos iniciar este estudio de la Biblia presentando algunos argumentos que nos demuestran que definitivamente no hay libro como la Biblia. Y comencemos a verlos. ¿Por qué la Biblia es un libro sin igual? ¿Por qué lo decimos? Bueno, en primer lugar, porque su preservación a lo largo del tiempo ha sido increíble. Si hay una evidencia que muestre que este libro es sorprendente y no hay otro libro que se le pueda comparar, es porque la Biblia ha sido preservada a lo largo del tiempo.
tiempo. Es un libro muy antiguo que, a pesar de todo lo que ha sufrido, las persecuciones, los intentos por acallarla y destruirla, hoy por hoy nosotros podemos dar fe que este libro todavía existe y todavía se sigue leyendo y estudiando en muchas iglesias, en muchos lugares alrededor del mundo. Isaías 48 decía: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Fíjense bien lo que decía el profeta: la hierba se secaría, la flor se marchitaría, pero si hay algo que permanece es la palabra de Dios. Todo esto pasará, los imperios pasan, el tiempo pasa, muchas cosas que se ponen de moda de repente pasan, pero si hay algo que permanece y va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. La Biblia se ha preservado a lo largo del tiempo. Ahora, es increíble considerar esto, porque cuando uno se pone a pensar todo lo que la Biblia ha pasado, cómo se ha preservado a lo largo de la historia, definitivamente uno ve que hay algo detrás de ella, hay un poder divino que la ha preservado, porque ningún libro podría sobrevivir con esta persecución si no fuera obra de Dios. Y bueno, de hecho, si consideramos su antigüedad, vemos que el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, tienen una fecha aproximada de 1400 a.C., la fecha en la que se cree que fue escrito. Imagínense la fecha en la que se escribió los libros del Pentateuco, 1400 a.C. Es más, algunos opinan que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia y puede datar aún de un tiempo aún más atrás que este que les estoy mencionando. Así que díganme ustedes, ¿cómo es posible que un libro como este, que fue escrito, o algunos de sus libros o sus primeros libros fueron escritos 1400 años antes de Cristo, pueda preservarse hasta el momento actual, hasta la actualidad? Definitivamente la Biblia por eso es un libro sin igual. Aparte de eso, también la Biblia ha sobrevivido al ataque de muchos enemigos, de muchas circunstancias que pudieron haberla destruido totalmente y haberla desaparecido de la memoria del ser humano. Sin embargo, la Biblia se ha preservado. Por ejemplo, allá en el año 587 a.C., Jerusalén fue totalmente destruida por los babilonios. En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel se rebeló en contra de Dios y, como consecuencia de su pecado, Dios levantó una nación que llegó y los destruyó. Jerusalén fue destruida, sus muros fueron quemados, el templo fue totalmente destruido y los judíos fueron exiliados por 70 años a Babilonia. Durante 70 años pasaron todos dispersos alrededor del mundo antiguo, la nación judía, y durante ese tiempo la Biblia pudo haber desaparecido, o el Antiguo Testamento, que es lo que existía en aquel entonces, pudo haber desaparecido. Pero imagínense, ¿cómo es posible que durante este periodo la Biblia haya sobrevivido, o al menos el Antiguo Testamento, porque era lo que estaba escrito hasta ese momento? El Antiguo Testamento ya estaba escrito y sobrevivió. El templo fue totalmente destruido, incluso los utensilios del templo, los originales utensilios, se perdieron, como por ejemplo el arca del pacto. Nadie sabe qué destino tuvo el arca del pacto, fue totalmente desaparecida, se perdió del radar de los judíos. Pero si hay algo que no desapareció del radar de ellos, fue el Antiguo Testamento. Y fue después de 70 años que ellos regresaron a Jerusalén para reconstruir su nación, y la Biblia fue llevada de regreso. De hecho, se le atribuye al sacerdote Esdras el preservarla y el organizarla en el canon hebreo, que es muy parecido a la organización que ahora nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Además de eso, también la Biblia ha sobrevivido a muchas persecuciones a lo largo del tiempo, porque definitivamente Satanás se ha levantado en contra de este libro. Satanás desea que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. El deseo de Satanás es que nuestras Biblias esté arrojada en alguna parte de la casa y que solo la usemos el día domingo cuando nos acordamos que tenemos que ir, y como, no sé, un atavío de vestir lo agarremos, ¿verdad? Porque es parte de nuestro atuendo, y solo leamos la porción que corresponde al momento de la predicación. Ese es el deseo de Satanás, y por eso el diablo ha tratado de destruirla a través de muchas persecuciones, entre las que podemos mencionar las persecuciones, por ejemplo, de los emperadores romanos. Durante 3 siglos, durante los primeros 3 siglos después de Cristo, Roma persiguió terriblemente el cristianismo, trató de exterminarlo e incluso trató de destruir la Biblia.
Biblia. Era penado con la muerte encontrar libros relacionados con el cristianismo y entre ellos estaba la Biblia. Pero a pesar de las persecuciones que recibió la iglesia en aquel entonces, incluyendo la Biblia, la palabra de Dios se preservó durante estos 3 siglos de persecución terrible. Aparte de eso, también la Biblia ha sobrevivido a las persecuciones en los otros países paganos, porque conforme el tiempo fue pasando y la palabra de Dios fue llegando a otras naciones, a otros países de corte pagano, también ahí recibió persecuciones terribles la palabra de Dios. Pero lejos de eso, la palabra de Dios sobrevivió a todas estas persecuciones. También la Biblia sobrevivió a las persecuciones de la Santa Inquisición. Allá en la famosa Edad Media, la Biblia era prohibida su lectura en todas partes. Solo los clérigos de la iglesia eran los únicos autorizados para leer sus páginas. Solo los líderes o los sacerdotes de la iglesia católica eran los autorizados para leerla, porque creían que el vulgo, las personas normales u ordinarias no eran capaces de leerla e interpretarla correctamente. Por eso su lectura pública y privada incluso era totalmente prohibida. Aparte del hecho que en aquel entonces, para la Edad Media, solo existían las Sagradas Escrituras en los idiomas originales, el hebreo, el griego y en el latín. Sin embargo, el latín era un idioma que muy pocos hablaban. Era un idioma exclusivamente religioso y que solo algunas personas pudientes podían hablarlo, de tal manera que su estudio y su lectura era imposible, y el enseñarlo en otro idioma era condenado a muerte. Por eso surgió la famosa Santa Inquisición, para perseguir al cristianismo, al perseguir a aquellos que estaban en contra de estos pensamientos. Sin embargo, a pesar de las persecuciones duras que la palabra de Dios recibió durante este periodo de la Edad Media, la palabra de Dios sobrevivió y venció, porque no solo su lectura fue conocida por muchas personas, sino que se tradujo a diferentes idiomas. Aquí es donde la Biblia comienza a traducirse al idioma alemán, por ejemplo, allá con Martín Lutero, o hubieron hombres que tradujeron la Biblia al inglés, por ejemplo, como William Tyndale, que la tradujo al inglés y eso le costó la vida. O tenemos al famoso Casiodoro de Reina, que también tradujo la Biblia al español de los idiomas originales y del idioma latín que también se encontraba. Así que definitivamente la Biblia es sin igual, porque a pesar de la persecución, a pesar de la oposición y la pena de muerte que existía por enseñar la Biblia, aún así la Biblia se enseñó, se transmitió, y no solo eso, sino que se tradujo a muchos idiomas en aquel entonces. También la Biblia sobrevivió a las persecuciones del nazismo y el comunismo. El comunismo, por ejemplo, allá en Rusia, o el nazismo, fueron movimientos que tenían como objetivo destruir la Biblia, destruir el cristianismo, pero lejos de eso, la palabra de Dios permanece aún para siempre. Y sobre todo, también la Biblia sobrevivió ante el ataque de la ciencia y la alta crítica allá en la década de los 80, porque si fuera poco, uno podría pensar que todo esto es cuestión de la Edad Media y de la antigüedad, porque la gente creía en dioses ajenos, en ídolos, y que eran pueblos paganos los que persiguieron este maravilloso libro. Pero déjeme decirle que también en la época actual la Biblia ha sufrido persecuciones, tal vez no en el sentido de agarrar la Biblia y quemarlas como lo hicieron el comunismo, el nazismo o las naciones paganas, sino que en la actual época también la Biblia recibe persecuciones. Para la época de los 80 se levantó un movimiento llamado científico, y se levantó lo que también se conoció como la alta crítica, que tenía como propósito ridiculizar la Biblia, y comenzaron en ese momento a salir nuevas teorías o nuevos postulados que iban en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba, como es la teoría de la evolución de Charles Darwin y otros pensamientos que estaban en contra de la palabra de Dios. Y muchos creían que la Biblia era un libro anticuado, y a través del ataque de la ciencia tenía como objetivo demostrar que lo que en la Biblia estaba escrito eran fantasías, eran historias judías, era mitología, y que no había que creer en ella. De hecho, muchos pensaban que la ciencia iba a terminar callándola para siempre, y que para esta época nadie iba a creer en ese libro, pero se equivocaron, porque definitivamente la ciencia, lejos de demostrar que la Biblia es una mentira, demostró su veracidad, tal y como lo vimos en el estudio pasado. Si ustedes recordarán, estuvimos estudiando el libro de Génesis, y ahí veíamos cómo la misma
ciencia demostraba la veracidad de algunos eventos que la Biblia menciona en el libro de Génesis, por mencionar algunos, no porque hay otras evidencias de la ciencia que confirman que verdaderamente esta es la palabra de Dios. Así que imagínense cómo la Biblia ha sobrevivido a lo largo de todo este tiempo, ha sufrido persecuciones, la nación de Jerusalén fue totalmente destruida y todo fue destruido a su paso, pero aún así la Biblia se preservó, el Antiguo Testamento se preservó durante 70 años de exilio y luego ha sido perseguida por emperadores tiranos en los países paganos, por reyes malvados, por religiosos terribles allá en la Santa Inquisición, ha recibido persecuciones de los nazis, del comunismo y, por si fuera poco, de los científicos de la época de los 80, y aún hoy en día hay hombres que se llaman o se hacen llamar hombres de ciencia que desmienten las verdades maravillosas de la palabra de Dios, pero aún con todo eso, la palabra de Dios sigue siendo el libro más leído y más vendido alrededor del mundo, y sus páginas son estudiadas en muchos lugares, en muchas iglesias, y tiene un poder que transforma la vida del hombre. Aún en medio de todas estas persecuciones, la Biblia demuestra que es un libro sin igual, porque dígame, ¿qué libro va a sobrevivir semejante persecución de todos los medios, de persecuciones violentas, persecuciones intelectuales? La Biblia ha recibido todo tipo de ataque, pero con todo, la Biblia sigue permaneciendo para siempre y permanecerá para siempre, porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, decimos que la Biblia es un libro sin igual porque es el libro más traducido y vendido alrededor del mundo. Oiga bien, una evidencia más que apoya este punto de que la Biblia es un libro sin igual y ningún otro libro se le compara es que es el libro más traducido y vendido alrededor del mundo. Dice Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te doy. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí el Señor le daba una orden a Israel. Les decía a ellos que ellos tenían que comprometerse con todo su ser, con cumplir cada uno de los mandamientos que Él les estaba dando. Y estos debían repetírselos a sus hijos una y otra vez. Y tenían que hablar de ellos en sus conversaciones, cuando estuvieran en su casa, cuando fueran por el camino, cuando se acostaran y cuando se levantaran. Es decir, todo el tiempo tenían que hablar acerca de la palabra de Dios. Y de alguna manera este mandamiento se ha cumplido porque desde ese momento la Biblia es un libro que se viene estudiando, se viene hablando acerca de sus mandamientos a lo largo del tiempo y alrededor de todo el mundo. Hoy por hoy, la Biblia es el libro más traducido a nivel mundial. Imagínense este dato interesante. Aproximadamente existe un total de 7,100 lenguas o idiomas alrededor del mundo. Oiga cuántas lenguas e idiomas y dialectos hay alrededor del mundo. Hay 7,100, imagínense. Ahora, de estos 7,100, la Biblia ha sido traducida de manera completa, es decir, los 66 libros de la Biblia han sido traducidos de manera completa a más de 700 idiomas alrededor del mundo. ¿Puede usted creer eso? Que la Biblia ha sido traducida a más de 700 idiomas de forma completa. Y no solo eso, sino que también la Biblia ha sido traducido a más de 2,000 lenguas de forma parcial, porque también hay países, hay idiomas donde la Biblia no ha sido aún traducido de forma completa, pero ha sido traducido parcialmente, ya sea algunas porciones de la Biblia o los salmos o los evangelios, pero no toda la Biblia. Pero imagínense estos datos interesantes. Dígame qué libro definitivamente puede compararse a la Biblia, porque definitivamente la Biblia es el libro más traducido que existe alrededor del mundo. Hoy por hoy, la Biblia es el libro más vendido y más leído alrededor del mundo. Pero ¿por qué decimos esto? ¿En qué fundamentamos esta afirmación? Bueno, veamos, comparemos los idiomas a los que otros libros se han traducido, de las obras más importantes y sobresalientes de los hombres, y comparémoslos con la cantidad de veces en la que la Biblia ha sido traducida.
a otros idiomas. Dijimos al principio que la Biblia ha sido traducida a más de 700 idiomas de forma completa y más de 2000 lenguas en forma parcial. Ahora, vemos que el libro que más se le acerca en cuanto a cantidad de idiomas a los que ha sido traducido, en segundo lugar tenemos al famoso cuento El Principito. El Principito es un cuento, me imagino que algunos de ustedes ya lo conocen o a lo mejor lo han leído. Bueno, de hecho hasta una película hicieron ya acerca de este cuento, pero El Principito ha sido traducido a 300 idiomas, pero la Biblia le sigue ganando con 700. En tercer lugar tenemos, por ejemplo, el famoso cuento de Pinocho. Si ustedes revisan, van a ver que Pinocho ha sido traducido aproximadamente a 260 idiomas. Otro libro que resalta o encabeza el listado de los más traducidos alrededor del mundo es el famoso Progreso del Peregrino de John Bunyan. Este ha sido traducido a 200 idiomas. Y de hecho, esta obra, El Progreso del Peregrino, es una obra cristiana. John Bunyan fue un cristiano que escribió este libro. Es un libro maravilloso. Es una especie de novela alegórica muy hermosa, la cual yo les recomiendo que lean. De hecho, después de la Biblia es el libro más leído a nivel cristiano, porque es una obra maravillosa. Obvio, el primer lugar lo tiene siempre la Biblia. Y si seguimos solo para buscar otro libro, en quinto lugar tenemos a Alicia en el País de las Maravillas. Este ha sido traducido a 174 idiomas y así podríamos comenzar a ver cuál es el top 10 o los 10 libros más traducidos a nivel mundial, pero definitivamente ninguno se le acerca a la cantidad de idiomas a los cuales la Biblia ha sido traducido. El libro que más ha sido traducido de estos libros que estamos viendo aquí es El Principito, con 300 idiomas, pero ni siquiera se le acerca a la Biblia, que ha sido traducido de forma completa a 700 idiomas y de forma parcial ha sido traducido a más de 2000 lenguas. Así que definitivamente la palabra de Dios es el libro más leído, más vendido y que se ha traducido a mayor cantidad de idiomas con respecto al resto de libros que existen alrededor del mundo. Por eso nosotros decimos que la Biblia es un libro sin igual. De hecho, 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí el apóstol Pedro nos exhorta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Quiera Dios que todos nosotros sentamos ese vivo deseo por leer la Biblia, ese vivo deseo por conocer sus parábolas, por conocer sus historias, por conocer sus mandamientos, por conocer sus promesas, por conocer las proezas que en él están escritas. Quiera Dios que todos deseemos como niño recién nacido que llora y anhela la leche materna, también nuestra alma llore y anhele y suplique por leer y conocer y nutrirse de la palabra de Dios, porque muchas personas hoy en la actualidad leen la Biblia y podemos ver cómo este libro ha sido traducido a tantos idiomas y ha llegado a tantas personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Hoy debemos darle gracias a Dios porque tenemos a nuestra facilidad el poder leer la palabra de Dios. Y no solo eso, hoy no solo tenemos la oportunidad de tenerlo como un libro de papel, sino que también existe electrónicamente medios para poder tener la palabra de Dios, aplicaciones incluso para escuchar de manera animada la palabra de Dios. Así que definitivamente deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Alimentémonos de esta palabra bendita para que por ella crezcamos para salvación. En tercer lugar, decimos que la Biblia es un libro sin igual porque el testimonio de los mismos hombres a quienes esta palabra ha transformado dan testimonio de ello. Es un libro sin igual por el testimonio de los mismos hombres a quienes ha impactado su mensaje. Los mismos hombres dan fe, dan testimonio que este libro es sorprendente. El Salmo 119:46 dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré.
fe. Definitivamente la Biblia es un libro del cual no tenemos por qué avergonzarnos y debemos hablar sus testimonios delante de los demás porque es un libro maravilloso. Y así hay muchos hombres que dan testimonio del poder transformador y el poder que hay en la palabra de Dios para transformar y cambiar la vida del ser humano para bien. Leamos algunos testimonios de, por ejemplo, algunos padres de la iglesia primitiva. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Juan Crisóstomo. Él fue un predicador de la iglesia primitiva. Él decía: os amonesto continuamente y no me canso de amonestaros, que no solamente estéis atentos a lo que os dice, sino que también os ocupéis en vuestras casas cuidadosa y diligentemente en la lectura de las sagradas escrituras. Esto he encarecido constantemente a los que han hablado privadamente. Oiga bien lo que decía Juan Crisóstomo acerca de la Biblia. Pero también tenemos otro de los padres de la iglesia primitiva, como lo es Orígenes. Orígenes decía: nuestras aseveraciones y discursos no tienen ningún peso. Las escrituras son los testimonios que no podemos negar. Definitivamente estos hombres, como los demás padres de la iglesia primitiva, creían en el poder de la palabra de Dios, en la autoridad que este libro tenía, porque era un libro maravilloso que transformaba. Era la palabra de Dios que traía vida y esperanza, vida eterna y esperanza a la vida de los seres humanos. Pero sigamos leyendo otros testimonios. Leamos, por ejemplo, testimonios de los presidentes de Estados Unidos. Oiga lo que estos hombres dijeron. Por ejemplo, tenemos al famoso expresidente de los Estados Unidos llamado Abraham Lincoln. Creo que todos lo conocen. Dice: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Oiga lo que decía este hombre que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Él decía que la Biblia era el mejor don que jamás Dios haya dado a los hombres. Veamos el testimonio de John Quincy Adams, otro expresidente de los Estados Unidos. Él decía: hablo como un hombre del mundo a los hombres del mundo y les digo: escudriñad las escrituras. La Biblia es un libro sobre todos los otros para ser leído en todas las edades y en todas las condiciones de la vida humana, no para ser leído una o dos veces y luego ser puesto a un lado, más es para ser leído en porciones pequeñas de 1 o 2 capítulos cada día. Oiga cómo estos hombres que llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos hablaban acerca de la Biblia. Y veamos un último testimonio de otro expresidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson dijo: siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa del sagrado volumen nos hará ciudadanos, esposos y padres de los mejores. Así que definitivamente aquí podemos ver cómo también hombres de la antigüedad que llegaron a ser importantísimos, como estos expresidentes de los Estados Unidos, de una nación poderosa, tenían un testimonio favorable acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Y hablemos ahora del testimonio de los hombres de ciencia, porque hemos visto el testimonio de los padres de la iglesia primitiva, hemos hablado del testimonio de los expresidentes de Estados Unidos, pero veamos que también hubieron y hay hombres de ciencia que dan testimonio del poder de la Biblia. Por ejemplo, tenemos al famoso Michael Faraday. Él dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Y tenemos también al famoso Isaac Newton. Él dijo: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguna. Reconocemos en las escrituras de Dios la más sublime filosofía. Así que definitivamente la palabra de Dios, la Biblia, es un libro sin igual, porque existe el testimonio de miles de personas que han sido transformados por su poder. Hay muchos hombres como los que acabo de mencionar, como otros que existieron y que existen en la actualidad, de diferente trasfondo cultural, de diferente trasfondo educacional, de diferentes lugares del mundo, que dan fe y dan testimonio de lo maravilloso e impactante que es para ellos la palabra de Dios, porque este libro, la Biblia, es más que un libro,
no es cualquier libro escrito por un hombre. No se trata de historias o fábulas o mitología o cuentos, sino que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Sus palabras son espíritu y son verdad. En él hay vida y vida eterna. Son las que nos muestran el camino de salvación. Son las que nos muestran nuestra ruina total en nuestro pecado, pero también nos muestran el camino de salvación. Son las que traen consuelo a nuestra alma. Dígame, ¿qué otro libro puede compararse a la Biblia? Explíqueme usted qué otro libro pudiera usted sugerirnos que es superior a la palabra de Dios, a la Biblia misma. Y bueno, ¿por qué más la Biblia es un libro sin igual? En cuarto lugar, por su poder transformador en el hombre. John MacArthur dijo: la Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, se lee para transformarse. Y quizás esta es una evidencia más de que la Biblia es un libro sin igual, porque tiene un poder transformador para cambiar aún al peor de los pecadores. Allá en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 16, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Oiga bien, le pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia tiene un poder increíble que transforma el corazón del hombre. La Biblia tiene un poder para tocar aún el corazón más duro del pecador que no quiera arrepentirse delante de Dios, porque en él obra el poder del Espíritu Santo, porque lo que está escrito ahí es la palabra de Dios, es el mensaje divino que tiene poder para transformar nuestras vidas, para darnos esa vida eterna, para quebrantar aún al hombre más duro que puede existir en esta tierra, porque son las que nos dan la sabiduría necesaria para la salvación. Y dice que esta es capaz de enseñarnos, es capaz de reprendernos, es capaz de corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que nosotros estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Si hay algo que puede transformar al hombre, si hay algo que lo puede cambiar de raíz, es la Biblia. Hoy en día el hombre trata de cambiar usando diferentes métodos, pero no le funciona. Existen diferentes instituciones que a lo mejor su intención es noble, pero jamás lograrán transformar o cambiar al hombre. Las cárceles, por ejemplo, tratan de cambiar a los hombres, pero no todos los hombres cambian en las cárceles. Los alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos o instituciones de rehabilitación de exdrogadictos hacen una labor noble tratando de cambiar a los seres humanos, pero no todos cambian. Lamentablemente regresan a sus vicios. Muchas personas acuden al psicólogo o al psiquiatra tratando de solucionar sus problemas, tratando de vencer sus traumas, sus dolores, sus resentimientos, pero muchos no pueden y viven en ese ciclo de dolor, ese ciclo de amargura, atrapados totalmente en ese ciclo de miseria. Pero si hay algo que puede transformar sus vidas, si hay algo que los puede cambiar totalmente, ese es el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios, que muestra a Cristo Jesús como el remedio de nuestros males, porque Él perdona nuestros pecados, porque la causa raíz, la razón por la cual el hombre está tan dañado es por causa de su maldad, por causa de su pecado. Pero Cristo rompe las cadenas del pecado, lo libera y le da vida eterna y lo convierte en una nueva criatura, de tal manera que las cosas viejas quedan atrás, y a partir de ese momento él hereda una nueva vida y comienza a vivir para Cristo, y Cristo transforma su vida y con el poder del Espíritu Santo inicia un nuevo episodio en sus días de vida, y un nuevo episodio que lo lleva de bendición en bendición, de tal manera que su vida va de aumento en aumento como la aurora, y hasta que el día es perfecto. Así es la vida de aquellos que creen en Dios, aquellos que creen a su palabra. Creámosle nosotros a su palabra. Créale usted a la palabra de Dios. Crea contra todo pronóstico a sus promesas. Atrévase a tener fe en Dios por medio de su palabra. Estudie la palabra, lea la palabra cada día. Que no se termine el día sin que usted haya leído una porción de
de ella y meditado en ella y verá cómo Dios obrará maravillosamente en su vida. Por tanto, podemos decir que definitivamente la Biblia es un libro sin igual. Y allá en Josué 1:8 encontramos una exhortación para leerla. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere usted que todo le salga bien? Yo creo que todos deseamos que nos salga bien. Quiere que su camino prospere, que sus proyectos prosperen, que su vida salga adelante. Su vida está en problemas, está en dificultades, quiere salir adelante y vencer. Bueno, dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, oiga bien, es de día y de noche, es decir, todo el tiempo meditarás en él. ¿Para qué? Para guardar y hacer conforme a lo que en él está escrito. Creamos esta noche en esta palabra, creamos en estas promesas, vivamos para Dios, amemos su palabra, que nuestro deleite sea el escudriñar sus páginas, las maravillosas páginas de la Biblia, esos 66 libros maravillosos que poseen grandes tesoros para nosotros, tesoros espirituales que a lo mejor están ocultos a nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, puede iluminarnos y abrir nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para comprender las maravillas de su palabra. Leamos la palabra de Dios porque es un libro sin igual. Así que en esta noche vamos a finalizar este estudio que hemos iniciado de bibliología con estas palabras, con esta exhortación. Leamos la palabra de Dios, apasionémonos por ella, hagámosla nuestra, enamorémonos, apasionémonos por conocerla y verá cómo Dios traerá grandes bendiciones a su vida. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has regalado de haber podido compartir esta enseñanza. Te damos las gracias, bendito Señor, porque tú eres fiel y verdadero y para siempre es tu misericordia. Hoy hemos iniciado este estudio, Señor, que tiene como propósito resaltar tu palabra, resaltar la Biblia. Ayúdanos, danos gracia y sabiduría para poder ver lo maravilloso que es este libro. Definitivamente, Señor, este es un libro sin igual. No hay otro libro que se le pueda comparar, Señor. Nosotros creemos en ella y te damos las gracias, Señor, por todo. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos regalaste de haber estado conectados a través de este medio. Gracias, Señor, a los que se conectan, Señor, o se han conectado a este estudio, por aquellos que también lo verán más tarde. Bendícele, Señor, en gran manera y ayúdanos a todos, Señor, a salir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Gracias. Amén y amén.